Bueno, vamos a continuar. Ya estamos haciendo una pequeña retroalimentación de lo que era la prueba, su importancia y obviamente que debe ser obtenido de manera lícita, ¿no? Que la norma prohíbe la utilización de toda prueba obtenida ilegalmente. El artículo 171 nos habla sobre la libertad probatoria. El juez admitirá como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, de la responsabilidad y de la personalidad del imputado. Cuando hablamos de la responsabilidad del imputado, estamos hablando de cuál es su actuación en el ilícito que se está investigando, ¿no? Y la personalidad del imputado para determinar, digamos, si ha sido doloso o ha sido culposo el hecho. Y si es de incidente también, ¿no? Podrán utilizarse otros medios, además de los previstos en este libro. Su incorporación al proceso se sujetará a un medio análogo de la prueba previsto. Un medio de prueba será admitido si se refiere directa o indirectamente al objeto de investigación. Cuando no se refiere o no tiene relación una prueba con el hecho ilícito que se está juzgando, este podrá excluirse por falta de pertinencia sobre los hechos que se están ventilando en el juicio oral, ¿no? Un medio de prueba será admitido si se refiere directo o indirectamente al objeto de la investigación y sea útil para el descubrimiento de la verdad. El juez limitará los medios de prueba ofrecidos cuando ellos resulten manifiestamente excesivos o impertinentes. Yo me acuerdo un juicio oral en el cual estaba de abogado defensor, ¿no? Es un delito, es un proceso privado, un delito de acción privada, en el cual, por ejemplo, el querellante presentó una gran cantidad de elementos que no tenían nada que ver con el hecho ni con la personalidad de mi cliente. Más bien buscaba afianzar su carácter, su personalidad y obviamente elementos que no eran necesarios demostrarlos en el proceso. Mi persona, por ejemplo, pidió la exclusión probatoria, la exclusión de todos esos elementos que habría presentado el abogado querellante y por consiguiente, de 10 elementos que se presentó, se quedaron simplemente con 3. ¿No? Eso, lógicamente, me facilitó bastante en la defensa de mi cliente. ¿Por qué? Porque los elementos que ellos tenían no acreditaban ni la personalidad de mi cliente, ni tampoco sobre los extremos que se estaba ventilando en el juicio. Artículo 172, exclusión probatoria. Carecerá de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagrados en la Constitución Política del Estado, en las convenciones y tratados internacionales vigentes y este código y otras leyes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quería hacer una pregunta? Artículo 173 habla sobre la valoración. El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba. Lo que habíamos visto, ¿se acuerdan en la anterior clase? De que el juez, bajo la sana crítica, valorará todas las pruebas ofrecidas, por consiguiente, este podrá observar si estos
han demostrado, han acreditado los extremos que se deben demostrar en el juicio oral. Caso contrario, obviamente, simplemente se los tendrá como acreditados. Pero, como les decía, lo que se debe acreditar es los elementos que puedan afianzar los extremos de la acusación o los extremos de la defensa. Desde el punto de vista procesal, la prueba se aprecia desde tres aspectos. Desde su manifestación formal, medios de prueba, desde su manifestación sustancial, los hechos que se prueban, y desde su punto de vista del resultado subjetivo, el convencimiento en la mente del juzgador. Cuando hablamos de manifestación formal, podemos hablar de un documento, ¿ya? Un certificado médico forense, ¿no? Que sería el medio de prueba. La sustanciación sería que acredite qué extremos va a acreditar este. Por ejemplo, si estamos hablando de una violación, el certificado médico forense va a ser vital importante, el cual va a acreditar si ha existido o no ha existido el ilícito que se está persiguiendo, como es la violación, ¿no? Si en el certificado médico se demostrara o acreditara que no ha existido violación, el juicio no tendría razón de ser. Por consiguiente, obviamente, se buscaría una sentencia absolutoria. Y por último, obviamente, el abogado debe utilizar en su argumentación, cuando se haga el ofrecimiento de la prueba, tiene que explotar este documento, explotar qué acredita este para crear convicción en el juez sobre los extremos que versa esta prueba, en el caso la prueba documental, o en el caso la prueba testifical, o en el caso la prueba pericial, ¿no? Entonces, estos tres aspectos que se tocan, como la manifestación formal, la manifestación sustancial y el punto de vista del resultado subjetivo, tenemos que, como abogados, explotarlos en cada uno de los elementos probatorios, tanto de cargo y de descargo, pero obviamente cuando hablamos de la acusación, tienen que sustentar la prueba de cargo y tratar de desestimar, ¿no?, la prueba de descargo. Y cuando hablamos de la defensa, tienen que hacer lo contrario, ¿no? Desestimar la prueba de cargo y resaltar la prueba de cargo. En cuanto a la primera manifestación, los medios de prueba son los vehículos a través de los cuales probamos un hecho, objeto o circunstancia. Y esta establece establecidos en la ley, ¿no? Lo que son los testimonios, las pericias, inspecciones, etc. Mientras que la manifestación sustancial hace referencia a los hechos que quieren probar a través de estos medios. Bueno, un poquito redundando a lo que ya se ha explicado. Se puede probar todos los hechos, a excepción de los hechos negativos, sustanciales y de los hechos que son moral y físicamente imposibles. Por ejemplo, se podría demostrar, por ejemplo, que hay oxígeno en un ambiente. Eso se lo podría hacer claramente mediante testificar y mediante una prueba pericial, ¿no? Si una persona va a respirar en un ambiente, podrá demostrar de que había oxígeno. Y mediante exámenes periciales se podrá determinar si había oxígeno o no había oxígeno en el ambiente. O por lo contrario, si es que existía la presencia de algún elemento que podría, digamos, poner en peligro de las personas o de las víctimas dentro de un lugar. En el caso, por ejemplo, de que se encuentre una persona fallecida y se presuma de que ésta habría sido envenenada, ¿no? En esas circunstancias, obviamente, vamos a solicitar un examen médico forense
y una prueba toxicológica para determinar cuáles son las causas de la muerte y si es que, digamos, ha sido envenenamiento, qué producto o qué sustancia química ha sido utilizado para envenenar. En un proceso judicial se debe probar los hechos que son objeto de litigio. Como estamos hablando de un envenenamiento, tenemos que demostrar la presencia de un veneno y también que ese veneno ha causado la muerte. ¿Se entiende? Sí. Sí, doctor. ¿Sí? Cuando hablamos del registro del lugar de los hechos, es muy importante que debe ser realizado cumpliendo ciertas formalidades que señalan en el artículo 174. Vamos a leerlos, por favor. A ver, les voy a compartir la ley. Registro del lugar de los hechos. La policía deberá custodiar el lugar del hecho y comprobará mediante el registro del lugar y de las cosas los rastros y otros elementos materiales que sean consecuentes con el delito. Si hablamos, por ejemplo, de un asesinato con arma de fuego, se tendrá que registrar el lugar para ¿qué? Para encontrar, si es posible, el arma de fuego y dependiendo si es pistola o es revólver, si es que hay presencia de casquillos o proyectiles incrustados en el piso, en paredes o en otros objetos para poder, digamos, hacer comparación, ¿no? La función policial a cargo del registro elaborará un acta que describa detalladamente el estado de las cosas y cuando sea posible recogerá, conservará los elementos probatorios útiles dejando constancia. Normalmente cuando se hace un registro en lugar de los hechos hay un procedimiento, se tiene que cesar o preservar la escena del crimen, ¿no? Si es una escena de crimen abierta, si es una escena de crimen cerrada, tendrá que buscarse conservar para que el equipo especializado de criminalística pueda realizar este examen correspondiente y en el caso si encuentran elementos o objetos materiales de la investigación podrán ser resguardados y ser utilizados dentro de lo que va a ser el juicio oral. Si el hecho produjo efectos materiales, se describirá el estado actual de los objetos, procurando consignar el estado anterior. Me he perdido. Se convocará a los testigos. Esto es muy importante, los testigos, ya que estos muchas veces pueden ser testigos presenciales de un ilícito, ¿no? Si han visto, por ejemplo, un tiroteo, va a ser fácilmente que estos testigos puedan acreditar cómo ocurrió el tiroteo, si ha sido un ataque o ha sido, digamos, un fuego cruzado o tal vez ha sido una reacción defensiva, ¿no? Estos extremos van a ser muy importantes de que puedan versar en el juicio oral. En estas circunstancias, lógicamente, se va a elaborar un acta y los testigos podrán suscribir el mismo, ¿no? El testigo hábil para que presencie el registro y firme el acta. Bajo esas formalidades podrá ser incorporado al juicio por su lectura. Excepcionalmente, cuando no sea posible contar con un testigo, se podrá prescindir de su presencia, debiendo asentarse en el acta los motivos por los cuales no hay un testigo de actuación. Muchas veces, bueno, actualmente, gracias a la tecnología, se hacen pruebas, se sacan fotografías de la escena del crimen
y ese muestrario fotográfico puede ser introducido también en lo que va a ser el proceso penal, ¿no? El fiscal concurrirá al lugar del hecho, dirigirá y registrará y firmará el acta, actuaciones que podrán realizarse sin su presencia únicamente en los casos de urgencia. Bueno, acá dice que se debe realizar con la presencia del fiscal. Lastimosamente, muchas de las actuaciones que se realizan en un proceso de investigación, no se encuentra el fiscal. Entonces, se hace constar que el hecho fue realizado por urgencia y en ausencia del fiscal. La requisa personal también es otro elemento de prueba que se puede introducir, ¿no? Es el registro del imputado para ver, digamos, si es que se está portando el arma que ha causado el ilícito, ¿no? El arma de fuego, el arma blanca, o en el caso si es que ha sido un robo o un hurto, se podrá, digamos, hacer una requisa personal para ver si se encuentran los elementos objeto de la investigación, ¿no? Los bienes robados o el arma utilizado para el ilícito. El fiscal podrá disponer de requisas personales siempre que haya motivos suficientes para presumir que una o más personas ocultan entre sus pertenencias o lleven en el interior de su cuerpo o adherido a él objetos relacionados con el delito. Antes de proceder a las requisas, se deberá advertir a la persona acerca de la sospecha y del objeto buscado, combinándolo a exhibirlo. La requisa le practicará por personas del mismo sexo, es decir, si la persona detenida es hombre, tendrá que realizarlo un hombre, y si es una mujer, una mujer. Siempre respetando el pudor del requisado. La advertencia y la requisa se realizará en presencia de un testigo hábil y constará en acta suscrita por funcionario interviniente. El requisado y el testigo, si el requisado no firma, se hará constar en la causa. Bajo estas formalidades, el acta podrá ser incorporado en el juicio oral. Si no se cumpliera estas formalidades, si no se pone en conocimiento del imputado de que él es sospechoso de un ilícito y no se le advierte que va a ser requisado para buscar elementos que puedan esclarecer el hecho y no se lo realiza mediante un acta con la firma de un testigo de actuación y con la firma del requisado, este elemento obviamente no podrá ser introducido en el juicio oral, ¿no? Ni por su lectura ni como antecedente. También se puede realizar una requisa del vehículo, ¿no? Igual de la misma manera, se podrá realizar la requisa de un vehículo siempre que existan motivos suficientes para presumir que una persona oculta en el objetos relacionados con el delito, siguiendo el procedimiento previo para la requisa personal, ¿no? Tendrá que avisársele que hay sospechas de que está guardando algún elemento de un ilícito y por consiguiente se procederá recién. Si se encontrara objetos, tendrá que elaborarse un acta, ¿no? Se deberá hacer suscribir a un testigo de actuación y también el propietario del vehículo, ¿no? En el caso o el que esté manejando el mismo. El levantamiento de un cadáver también puede ser utilizado como objeto material de un proceso de investigación, ¿no? Y todos los elementos, todos los objetos levantados al momento del levantamiento del cadáver podrán ser utilizados también como pruebas en un juicio oral. La policía realizará la inspección corporal preliminar, la descripción de la situación o posición del cuerpo, de la naturaleza de las lesiones, heridas, conforme a lo previsto en el artículo 174 de este código, procederá a levantar el cadáver disponiendo su traslado a los gabinetes médicos, forenses o lugar en el que se practique la autopsia. A su identificación final
y a la entrega de sus familiares. Todo esto, lógicamente, para poder obtener cualquier elemento, objeto material que nos pueda servir para este extremo de identificar qué es lo que habría pasado, ¿no? Es decir, buscar la verdad histórica del proceso. El artículo 178 nos habla sobre la autopsia o necropsia, que va a ser el estudio médico legal sobre el cadáver para determinar las causas de la muerte y si es que va a haber otros elementos para introducirlos en el juicio oral. El fiscal ordenará la autopsia o necropsia conforme a las reglas de la pericia. Bajo estas formalidades podrá ser introducida al juicio por su lectura. Si el fiscal no ha ordenado la realización de la autopsia o necropsia, las partes podrán solicitar al juez que la ordene. Normalmente siempre lo hace el fiscal, pero en ausencia, digamos, si hay un descuido, las partes, tanto querellante como la defensa, podrá solicitar en la etapa preparatoria se realice la autopsia de ley o la necropsia según el caso, ¿no? Inspección ocular y reconstrucción de los hechos. Es otro elemento muy importante que nos puede botar pruebas dentro de lo que es el proceso. Esto para poner en contradicción la declaración del imputado con lo que puedan ser los testigos, peritos, etc. El fiscal, el juez o tribunal podrán ordenar la inspección ocular y o reconstrucción del hecho de acuerdo con las declaraciones recibidas y otros elementos de convicción para comprobar si se efectuó o pudo efectuarse en un modo determinado. Si el imputado decide voluntariamente participar en la reconstrucción, regirán las reglas previstas para su declaración. Su negativa a participar no impedirá la realización del acto. Para la participación del testigo, peritos e intérpretes regirán las disposiciones establecidas en este código. Al determinar las modalidades de reconstrucción, el fiscal, el juez o el tribunal dispondrán lo que sea oportuno a fin de que ésta se desarrolle en forma tal que no ofenda o ponga en peligro la integridad de las personas o la seguridad pública. De todo lo actuado se elaborará un acta que será firmado por los intervinientes, dejando constancia de lo que se quisieron, de lo que no se quisieron o pudieron hacer. Entonces, esa inspección nos va a servir mucho, ya que podemos hacer caer en contradicción los de los testigos, no tanto de cargo y de descargo, para, en el caso, buscar la verdad histórica. Esa inspección es muy interesante, ¿no? Imagínense si un testigo dice que se encontraba en la puerta de la vivienda a momento de un delito, lo llevamos al lugar de los hechos y le pedimos que nos señale en qué lugar se encontraba y dónde se encontraba la víctima, dónde se encontraba el imputado. En esas circunstancias muchas veces nos vamos a encontrar de que el testigo no conoce ni siquiera la casa, ¿no? Allanamiento de domicilio es lo que les decía anteriormente. Cuando el registro deba realizarse en un domicilio, se requerirá resolución fundada del juez y la participación obligatoria del fiscal. Queda prohibido el allanamiento del domicilio o residencia particular en horas de la noche. Este únicamente podrá efectuarse durante las horas hábiles del día, salvo el caso de los delitos en flagrancia. Se entiende por horas de la noche el tiempo comprendido entre las 19 horas hasta las 7 del día siguiente, ¿no? Entonces, el allanamiento es una actuación importante que podría servir para poder secuestrar todos los elementos, objetos, materiales, como también documentales para un proceso penal, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor?
Bueno, si no hay dudas, continuamos. Cuando se procede al allanamiento del domicilio o a la requisa personal o a la requisa de un vehículo, la autoridad podrá solicitar a la fuerza pública, es decir, a la policía, para que realice estas actuaciones, ¿no? Para realizar el registro, las autoridades podrán ordenar que durante las diligencias no se ausenten las personas encontradas en el lugar o que comparezcan inmediatamente cualquier otra. Los que desobedezcan serán compelidos por la fuerza pública sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda. La restricción de la libertad no durará más de 8 horas. Pasado este término, necesariamente deberá recabarse orden del juez de la instrucción. En el caso, para estas reconstrucciones o el registro, ¿no? Se puede pedir que estén presentes los dueños, propietarios, poseedores, ¿no? Que son muy importantes para poder realizar el mismo. Mandamiento, ¿no? Emitido por la autoridad pertinente, en el caso juez o tribunal, que dispondrá con claridad, ¿no? Qué es lo que se debe hacer, en dónde y por quiénes deben hacer. El motivo específico del allanamiento, la fecha y la firma del juez, que obviamente va a dar vigencia al acto. A partir del 183 va continuando cuáles son los procedimientos para realizar justamente las actuaciones anteriormente, ¿no? Procedimientos y formalidades que se van realizando, entrega de objetos y documentos secuestrados. Esto es muy importante, por ejemplo, la entrega de los objetos, ya que estos son, en el caso, obtenidos del allanamiento, del levantamiento del cadáver, o de la requisa personal o la requisa del vehículo. Debe cumplir ciertas formalidades, por ejemplo, tiene que haber actas de custodia, entrega, para obviamente acreditar que esta prueba, digamos, ha sido obtenida de la escena del crimen del lugar y hasta el momento de que se va a entregar en el juicio oral. Si no hay esta cadena de custodia que se llama, lastimosamente esta prueba puede ser objetada porque no ha cumplido las formalidades de entrega de documentos secuestrados, ¿no? Es bastante terrible. Algunas veces se van cometiendo errores y se pueden destruir una prueba por este tipo de falencias, ¿no? En En ese este caso, caso de la, en este caso de la, digamos, destrucción de prueba o tal vez alguna de las partes, no sé, colabore, ¿no? O haga esto de desaparecer alguna prueba, esas cosas, o sea, ¿cuál es la responsabilidad para estos que están encargados de la custodia de la prueba? Frente, o sea, al estado tal vez de, no indefensión, pero obviamente perjudica a la parte que ayudaría a demostrar lo que quiere demostrar, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, Cuando la una sanción? prueba, digamos, no ha cumplido las formalidades de la entrega y la documentación del secuestro, puede perjudicar a cualquiera de las dos partes. Si pretende utilizar estos elementos encontrados en el momento del secuestro, que pueden ser pruebas de cargo o de descargo, obviamente van a perjudicar. Claro. Esto obviamente dentro del proceso, si se atribuye al imputado, estaríamos hablando de la obstaculización. Si estamos hablando de la policía, del Ministerio Público, también podríamos ver el tema de obstaculización. Pero obviamente es mucho más grave la que se atribuye al imputado, porque en una audiencia de medidas cautelares, si se muestra la obstaculización, va a repercutir en su pérdida de libertad, ¿no? Ujú. Claro, Y pero y en en ese el caso caso, de los digamos, policías, Ministerio Público, hay las instancias pertinentes para su procesamiento, ¿no? y en este caso, digamos, de que se pierda una de las pruebas, obviamente el juez va a saber, ¿no? ¿Eso influye de alguna manera en su veredicto o cómo,
valora estas. Lastimosamente, todo lo que se obtenga dentro del juicio, o perdón, todo lo que se presente será valorado. Si no lo conoce, no podrá valorar esos extremos. Ay, entonces como si no existiera y solo se pregunta. Exactamente. Si yo, por ejemplo, le hablo a usted que en la escena del crimen había una escopeta, pero dentro de los registros, dentro de las pruebas, no se ha logrado acreditar la existencia de esa escopeta, es como si no existiera. No, yo me refiero, pero ya y digamos que en los registros y todo consta la prueba, ¿no? Ya directamente para mostrarle en juicio, porque ya está, digamos, con la cadena de custodia y supuestamente con los funcionarios encargados de mantenerla. Pero ¿qué pasa si desaparece de ahí? Ya, le voy a comentar un hecho que ha ocurrido. Resulta que hace un par de años se detiene en el aeropuerto de Cochabamba a una persona, ya, que se le habría encontrado con una gran cantidad de dinero en efectivo. Este estaba saliendo al exterior. Resulta de que lo detienen a esta persona con fines investigativos, secuestran el dinero, se hace un acta y obviamente se hace una entrega de este dinero para que sea guardado en bóvedas del Ministerio Público. Se le inicia el proceso a este imputado por enriquecimiento ilícito y se lo trata de vincular con hechos relacionados al narcotráfico. Lastimosamente, dentro de lo que son las investigaciones, van cayendo todas las hipótesis y lastimosamente no se puede sustentar tales extremos y se dicta una sentencia, o perdón, un rechazo de la denuncia, favoreciendo al imputado. El imputado, encontrándose libre del proceso, pide la restitución del dinero. Y al momento de pedir la restitución del dinero se enteran de que tal dinero habría desaparecido de la caja fuerte del Ministerio Público. Este hecho ha causado gran revuelo hace un par de años, incluso ha cobrado la cabeza de algunos fiscales que han sido destituidos, procesados, ¿no? Porque según la cadena de custodia ese dinero habría sido entregado y bajo responsabilidad del Ministerio Público. Entonces, varios fiscales han sido procesados, incluso a una fiscal que estaría en el momento del hecho, supuestamente, ella estaría de vacaciones, pero a momento de la recepción del dinero se encontraba trabajando. Entonces, este momento singular ha sido real y obviamente ha causado grandes conflictos. ¿Ya? Se puede procesar a estas personas, incluso penalmente, por incumplimiento de deberes y otros tipos de hechos que se pueden tipificar como ilícitos. ¿Ya? Vamos a cortar, por favor, estén atentos a la reconexión.